favor, Doris, Alejandra, señora. ¿Quién era? Gabriela Mendieta. Muy bien, Gabriela. ¿Está? Sí, doctora, estoy presente. Muy bien, Gabriela, por favor, a ver, háblanos de entre la diferencia de mitosis y meiosis. ¿Hice diapositiva? ¿Solo lo hablo o presento el si tema? tienes, bueno, preséntalo. Sí. ¿Se puede ver, doctora? Sí, se ve. Puedes empezar. Ya. Buenas tardes, doctora y compañeros todos. Voy a hablar sobre las diferencias entre mitosis y meiosis. Bueno, para comenzar, la diferencia, se tiene que comenzar por el ciclo celular, que está conformado por la fase G1, una pequeña fase S y una fase G2, que es similar a la fase G1, solo que un menor porcentaje. La fase G1 principalmente se trata del aumento del volumen celular y el volumen plasmático y también la duplicación de la formación de las proteínas. En la fase S solo vamos a ver la duplicación del material genético y la fase 2, como dije, es una pequeña fase G1. Después tenemos la fase M, en la que vamos a ver que es la división celular y puede ser mitosis o meiosis. Bueno, este es un cuadrito para resumir en sí las diferencias de mitosis y meiosis, pero primero les voy a explicar qué es la mitosis. La mitosis es el verdadero ciclo celular. Este va a ser un verdadero ciclo, pues se va a formar en su totalidad. Este va a tener una corta duración y el resultado final de esta va a ser 2 células diploides. Entre las fases podemos ver la profase, metafase, anafase, telofase y diacinesis. En la profase vamos a ver principalmente la condensación del material genético. En la metafase vamos a ver que los cromosomas se van a dirigir hacia la línea ecuatorial. En la anafase vamos a poder observar primero la ruptura del centrómero, que es la que va a unir a ambas cromátides, y después de la ruptura de vamos a ver que ambas cromátides van a migrar a ambos polos en la célula. En la telofase vamos a verificar la descondensación del material genético y por último en la diacinesis o la telofase final, que en algunos libros se nota así, vamos a ver principalmente la separación de ambos núcleos y la formación de ambas células que son iguales, que van a ser en sí las células hijas. En la meiosis, a diferencia de la mitosis, no va a ser un verdadero ciclo celular, principalmente por el tiempo que va a durar y porque no se va a cumplir el ciclo que se cumple anteriormente. Principalmente vamos a tener en cuenta de que el resultado final va a ser unas 4 células haploides diferentes entre sí y está conformado por 2 etapas, una meiosis 1 y una meiosis 2. Se dice que la meiosis 1 va a ser reduccional, debido a que vamos a reducir principalmente el material genético a 2 células hijas y en esta fase vamos a encontrar una pausa. Y en la meiosis 2 va a ser ecuacional debido a que se va a jugar con ambos materiales genéticos para formar las 4 células hijas finales. Ambas van a tener profase, metafase, anafase, telofase y diacinesis, como podemos observar. Sin embargo, la diferencia va a ser de que en la meiosis 1 la profase se va a dividir en leptonema, en ciganema, en paquinema y en diplonema. Esta es la parte importante debido a que en las mujeres el diplonema va a ser el estado de reposo en el que nos vamos a quedar hasta que podamos embarazarnos o podamos dar otra célula para que podamos continuar con la meiosis en la fase 2. Por eso se dice que las mujeres se van a quedar hasta esta parte en la meiosis 1 de la profase 1 del diplonema 1. En todo caso, después de explicado esto, las diferencias entre la mitosis y la meiosis va a ser de que la mitosis principalmente va a ser con los fines del crecimiento celular que se va a dar en todas las células del cuerpo. En cambio, la meiosis va a ser solo en células progenitoras que van a estar en los órganos reproductores, que son los gametos. El número de células obtenidas en la mitosis van a ser 2 y en la meiosis van a ser 4. Estas células obtenidas van a ser en la mitosis diploides, que van a tener el mismo material genético y van a ser idénticas a la célula progenitora. Y en la meiosis van a terminar como haploides, son 4 células haploides que van a ser diferentes entre sí. La función de la mitosis principalmente es el crecimiento, renovación de células o tejidos y el mantenimiento de la vida del individuo. En la meiosis, la función principal es la continuidad de la especie y el aumento de la variabilidad genética.
genética. Acá vamos a poder ver en la mitosis que hay solo una división celular y acá en la meiosis van a haber dos divisiones celulares debido a las dos fases que tiene. La recombinación genética en la mitosis no existe, sin embargo en la meiosis sí, y las células obtenidas en la mitosis son todos los tipos de células y en la meiosis son solo gametos. Eso sería todo, doctora. Muy bien, Gabriela, gracias. Por favor, Gabriela, tu diapositiva después le pasas a la delegada, tu compañera Alexandra Doris, ¿no? Para que luego me pase a mí y esto lo vamos a poder subir a la plataforma. Muy bien. Gracias, Gabriela. Bien, solamente a ver, Brandon, en la anterior, Brandon, por favor, ¿estás? Sí, doctora. Muy bien, Brandon. En la anterior clase hemos hablado sobre la gametogénesis. ¿En qué etapa de la, en qué etapa de la ovogénesis las mujeres se encuentran al final del nacimiento? La célula, ¿en qué etapa está y cómo se llama? A ver, recordando. Brandon. Doctora, disculpe, no. Bueno, hemos hablado en la anterior clase sobre gametogénesis, ¿sí? Y hablamos que la gametogénesis en el caso de la mujer, vamos a arrancar con la ovogénesis, ¿sí? ¿En qué etapa se queda al final, antes del al nacimiento? ¿En qué etapa se queda esta célula y cómo se llama? Doctora, en ovocito primario. ¿Ya? ¿Y en qué etapa se queda? En la meiosis 1, en la profase 1 y en el diploteno 1, doctora. Muy bien, profase 1, diploteno 1, meiosis 1. Gracias, Brandon. Támara, el saco vitelino habíamos hablado que va a tener 3 funciones importantes. ¿Cuáles son esas 3? Lo que tenía 3 tipos de células eran las células germinales primordiales, que propiamente eran para la gametogénesis, las células hematopoyéticas para la hematopoiesis y las células angiogénicas para el sistema cardiovascular. Muy bien, gracias. ¿En qué etapa de la vida de la mujer se tiene la mayor cantidad de ovogonias y en qué época vamos a tener esos folículos, perdón? ¿En qué etapa, Luis Manuel? Sí, doctora, si mal no recuerdo era el 5.º mes, donde había la mayor cantidad de... ¿Cuánto? Creo que 7 millones, 7 millones. Luego se reducían a 400.000 al nacimiento, doctora. Bueno, hasta la pubertad, ¿no? 400.000. Bien. Muy bien. En la etapa a ver, ¿quién me dice? En la etapa de la ovulación, ¿qué hormona es la que nos va a nos va a facilitar que se produzca la ovulación? O sea, con esto el pico de la LH, ¿no? ¿Qué hormona es la que nos va a permitir que se produzca el pico de LH? Brian, sí. Sí, Brian Marcelo. Brian, puedes, tu micro, por favor. ¿Se me escucha, doctora? Ahora sí. Oye, doctora, le decía que es la FSH. ¿Están de acuerdo? A ver qué dice Jules. 12 a 24 horas sale una hormona, 12 horas antes, ¿no? ¿Qué hormona es? Jules.
Luteinizante y folículo estimulante. H que va a producir la ovulación y bueno, va a producir el pico ovulatorio. A ver, ¿cómo es? 12 horas antes, ¿qué hormona es la que va a permitir el pico de la LH? La luteinizante. La luteinizante, es por eso te estoy diciendo, o sea, ¿quién va a permitir el pico de la LH o hormona luteinizante? ¿Qué hormona es la que nos va a permitir que salga 12 horas antes? A ver. El estrógeno. ¿Doris? A ver, Benjamín. Benjamín. Sí, doctora. 12 a 24 horas antes sí va a haber un pico de FSH y este va a estimular la capa granulosa, ¿no? Y ahí se van a producir los estrógenos y eso va a generar el feedback positivo para, mediante el hipotálamo, secretar la LH. Exacto, muy bien, Doris, muy bien, Benjamín. Así es. Entonces, ¿se acuerdan que primero salía la FSH, ¿no? Un primer pico de FSH, ¿no? Que lo que hacía era reclutar, ¿se acuerdan? Recluta a todos los folículos, ¿no? Y de eso solo uno es el que va a poder ovular, no todos, ¿no? Unos 13 a 15 va a seleccionar. Solo uno de esos va a ovular y el resto es el que se va a trecear, ¿verdad? En cada ciclo menstrual. Luego, finalmente, va a ser un segundo pico la FSH, ¿no? ¿Para qué? Como decía su compañero Benjamín, ¿no? 12 a 24 horas, ¿qué es lo que va a suceder? A nivel de la capa, va a estimular la capa granulosa, ¿para qué? Para que el estrógeno pueda dar su pico y recién es el estrógeno es el que va a producir el pico de la LH, ¿ya? Entonces no es la FSH directamente, sino es el pico de estrógeno el que nos va a producir la ovulación, nos va a producir el pico de LH para que este LH pueda producir la ovulación, ¿no? El día 14 del ciclo menstrual. Bien. Muy bien. También hemos hablado en parte de la... A ver, primero vamos a grabar. Vamos acá. ¿Dónde está? Vamos a compartir. Bien, creo que se entendió, ¿no? Bien, ya su compañera nos ha hablado de la mitosis, de la meiosis. En la anterior clase hemos hablado también del ciclo menstrual, ¿no? A ver, vamos a grabar un rato. Bien. Bien, se logra ver mi pantalla, ¿no? Entonces habíamos hablado que al quinto mes es cuando vamos a tener la mayor cantidad, ¿no? De ovocitos. Hasta la niñez que nos va a llegar, luego del quinto mes se van atreciando estos folículos, ¿no? Y se va a quedar ese folículo primordial en reposo, en la fase de diploteno 1, de la profase 1, de la meiosis 1. Entonces, esta va a continuar así en reposo, ¿no? Pero igual, muchos de esos folículos van a seguir atreciándose. De modo que en la pubertad vamos a llegar con unos 400,000 folículos. ¿Qué es en la pubertad? En el caso de la mujer, que se va a retomar la meiosis en cada ciclo menstrual. O sea, cada 28 días, ¿no? Y cuando venga la menstruación, se va a estar eliminando, ¿no? Un folículo. Y se va a retomar también la meiosis, ¿no? O sea, la meiosis 1, que nos habíamos quedado en
en profase 1, diploteno 1 de la meiosis 1, va a continuar, ¿no? Profase, metafase, anafase, telofase, ¿no? Diacinesis. Y luego vamos a pasar luego a la meiosis 2, ¿no? Y en la meiosis 2, bueno, acá en cada ciclo menstrual, entonces esto ya habíamos hablado, ¿no? Más o menos en el día 13 es cuando vamos a tener el folículo terciario, el folículo de Graf, ¿no? Que, bueno, en este caso va a permitir la ovulación 12 a 24 horas antes gracias al estímulo del estrógeno que nos va a producir el feedback positivo, ¿no? Y por el segundo pico de la FSH, ¿no? El estrógeno va a permitir entonces el pico ovulatorio gracias a que va a favorecer mediante feedback positivo a la liberación de la LH o hormona luteinizante, ¿no? Y esta hormona luteinizante es la que recién nos va a producir la ovulación el día 14. Bien, entonces el día 14, ¿no? Recién es que se va a continuar con la meiosis, ¿no? Recién va a arrancar la meiosis 2. En el caso de la meiosis 2, igual, ¿no? Vamos a poner este ovocito primario, se va a empezar a dividir, recién se va a poder transformar de tal modo que nos va a producir dos células, ¿no? El ovocito secundario y el primer cuerpo polar. Este ovocito secundario va a estar en división, ¿no? Que si... Perdón. Bien. Entonces, en este proceso, ¿no? Les comentaba que el ovocito va a retomar la meiosis, ¿no? Retoma la meiosis, nuevamente profase, metafase, termina la profase 1, metafase, anafase, telofase, diacinesis, y luego va a producir pues este ovocito secundario más el primer cuerpo polar, ¿no? Más el primer cuerpo polar. Arrancando recién la meiosis 2, ¿no? Esta meiosis 2 va a pasar luego a profase, metafase, y en esta fase, en metafase 2 de la meiosis 2, nuevamente va a haber un segundo reposo. Un segundo reposo. O sea, cada vez que si es que no se produce el embarazo, entonces este ovocito secundario vamos a tener que perderlo en la menstruación, ¿no? Se viene la menstruación. Entonces, ¿qué significa? Que en cada ciclo menstrual, nosotros lo que estamos eliminando, ¿qué es? Es un ovocito secundario en meiosis 2, en la metafase 2 de la meiosis 2. Ese es el segundo reposo. Solamente se va a completar la gametogénesis en caso de que haya fecundación. Solamente, pues vuelvo a repetir, solamente se va a producir se va a completar la gametogénesis en caso de que haya una fecundación, ¿no? Solo en ese caso. Bien, entonces, acá recordando, habíamos hablado en la tercera semana, ¿no? Vamos a producir las células germinales primordiales, ¿no? Mediante mitosis, que se van a ir a la futura gónada, que en caso de que sean, en el caso de la mujer se va a la célula femenina, se va a llamar ovogonia, ¿no? Y en el caso del varón se llamará espermatogonia. Si es esta ovogonia, entonces vamos a pasar por ovocito primario, ¿no? Ovocito primario,
al tercer, cuarto mes y al quinto mes es cuando vamos a tener la mayor cantidad de ovocitos primarios, ¿no? Pasando por la metafase 1 a profase hasta la etapa de diploteno 1, quedando en el primer reposo, ¿no? Vamos a llegar más o menos a la pubertad, entonces con 400.000 ovocitos. De estos con 400.000 ovocitos primarios, en la pubertad se va a completar, ¿no? Se va a completar en cada ciclo menstrual, va a salir una cohorte de 13 a 15 folículos, de los cuales solo uno va a ovular, ¿no? Y este es el que va a continuar, ¿no? A partir de la pubertad, estos 400.000, ¿no? Vamos a tener hasta el día en que se acabe el último ovocito secundario. Vamos a continuar entonces con la meiosis 2, pero quedándonos en un segundo reposo, que es la metafase 2 de meiosis 2. Y solamente en caso de que se produzca la fecundación, se va a continuar con la ovogénesis, ¿no? Se va a continuar, con la gametogénesis. Solamente en la fecundación. Y dependiendo de qué célula sexual vaya a ser, se vaya a producir se vaya a completar la gametogénesis, será pues una célula masculina o femenina, ¿no? Entonces por eso es que le ponemos X. Bien, eso es en lo que va a suceder en el caso de la mujer. En el caso del varón, la espermatogonia, ¿no? La gametogénesis masculina, se va a producir en la pubertad. En cambio, acordémonos que en la mujer la ovogénesis se ha iniciado desde la vida intrauterina, ¿ya? La gametogénesis en la mujer entonces es desde la vida intrauterina y que se completa luego, a partir de la pubertad, se va a completar siempre y cuando se produzca la fecundación. En el caso del varón no es así. En el caso del varón, la gametogénesis se va a iniciar en la pubertad, ¿no? Se va a iniciar en la pubertad. Y bueno, en el caso del varón es mucho más fácil porque va a pasar por una serie de, bueno, antes de continuar con el varón, todo este ciclo en la mujer nos puede durar unos 30, 40 años, hasta que la mujer va a llegar a la menopausia, ¿no? Los 50 años. En cambio, en el varón, el proceso de la espermatogénesis, ¿no? El proceso de la espermatogénesis nos va a durar entre 64 y 72 días, ¿no? O sea, cada 72 días máximo vamos a tener un nuevo espermatocito, ¿no? No sucede así en la mujer. Con los 400.000 ovocitos que ha llegado a la pubertad, va a continuar la gametogénesis, ¿no? Va a continuar. Eso significa que si una mujer tiene 38 años, sus ovocitos también tienen 38 años. En cambio, en el varón no. Los espermatocitos se regeneran o se producen, mejor dicho, cada 64 a 72 días. O sea, son espermatozoides jóvenes, ¿no? Son espermatozoides jóvenes. Por eso, entendiendo esto, es la importancia de cuando nosotros veamos y hagamos la historia clínica en el control prenatal, es muy importante preguntar la edad materna, no así la edad del varón, ¿no? ¿Por qué? Porque estos ovocitos, cuanto mayor tiempo tengan, vamos a tener una mujer con edad materna muy avanzada, pues el ovocito también tendrá la misma edad y por lo tanto mayor posibilidad de problemas congénitos o problemas de malformaciones vamos a tener. ¿Por qué? Porque ese ovocito no será igual que un ovocito que tengamos en una mujer en plena edad fértil de 28 años, por ejemplo, comparando con una mujer de 40 años. Ahora que tenemos mayor cantidad de mujeres que postergan la maternidad, ¿no? Que se posterga la maternidad por querer, por su desarrollo personal. Bien.
Entendiendo esto, entonces veamos en el caso del varón la espermatogénesis. Les comentaba que se inicia en la pubertad, ¿no? Y va a pasar por una serie de procesos, ¿no? Vamos a tener entonces la espermatogonia, que se va a convertir luego en el espermatocito primario. Va a pasar entonces por la meiosis, meiosis 1 y arrancando la meiosis 1 va a formar luego el espermatocito secundario. Este espermatocito secundario va a arrancar la meiosis 2, ¿no? Y el producto de esta meiosis 2 se llamarán espermátides. A este proceso se llama espermatogénesis. Espermatogénesis. El producto luego de la espermatogénesis van a ser los espermatozoides, ¿no? De los espermatozoides. Todo esto se va a llevar a cabo en los túbulos seminíferos. Luego estos van a pasar por el proceso de espermiogénesis, llevando luego a los, convirtiéndose luego en los espermatozoides móviles. Estos espermatozoides, para ser espermatozoides móviles, tienen que pasar por un proceso de maduración de movilidad y esto se va a llevar a cabo en el epidídimo. Pero estos espermatozoides móviles todavía no son capaces de producir la fecundación. Y recién cuando estos espermatozoides móviles llegan al aparato genital femenino, van a pasar por un proceso de capacitancia, ¿no? Van a pasar por un proceso de capacitancia para que recién ese óvulo que haya sido capacitado pueda fecundar al óvulo, ¿no? Este espermatozoide puede fecundar al óvulo. Bien. Entonces veamos acá la espermatogénesis comparativa. Hemos comentado que en el caso de la mujer, estas células primordiales se va a iniciar a nivel de la tercera semana, ¿no? En el saco vitelino se va a formar la célula germinal. En el caso de que sea una mujer se llamará pues ovogonia y en el caso del varón espermatogonia, ¿no? Yendo a las células masculinas o femeninas dependiendo del tipo de célula que sea. En el caso de la mujer, la ovogonia, ¿no? Va a producir por una división mitótica, primero van a migrar, ¿no? a la célula en este caso femenina, ¿no? La ovogonia va a migrar hacia la gónada, produciéndose una división mitótica. Igual acá en el caso del varón va a pasar la migración de la gónada a la célula masculina, produciendo la espermatogonia, ¿no? Para producir la división mitótica. En ambos casos vean que vamos a tener dos células hijas idénticas a la célula madre. Luego estas células, estas oogonias diploides, ¿no? Van a pasar por el proceso de la primera división meiótica, tanto la célula femenina como la masculina, ¿no? Entonces, en el caso de la mujer vamos a tener el ovocito primario, pero esto se va a iniciar a nivel intrauterino, ¿no? Intrauterino. Va llegando luego a una fase de reposo, la primera fase de reposo, que es la profase 1, diploteno 1, ¿no? De la meiosis 1. Y en el caso de que, bueno, continuando hasta la pubertad. En la pubertad recién es que vamos a pasar por todo el ciclo menstrual, ¿no? Donde ya hemos hablado que va a pasar por una serie de divisiones, primero cambios a nivel de las células planas, que luego se hacen cúbicas, finalmente van a salir una serie de células cúbicas hasta que forman el folículo de Graf, ¿no? El folículo de Graf. Formando luego el ovocito primario más el ovocito secundario, más el primer cuerpo polar, quedando así en la metafase 2 de la meiosis 2, ¿no? Formando luego un ovocito secundario más un cuerpo polar. Y esta es, en caso de que nosotros menstruemos, vamos a estar eliminando cada mes entonces un ovocito secundario, ¿no? En metafase 2, salvo se produzca el proceso de fertilización
que va a ser el momento en que va a completar la gametogénesis. En el caso del varón hemos dicho que después de la pubertad es que recién se inicia la espermatogénesis, ¿no? Pasando por la meiosis 2, produciéndose primero la espermatogonia, luego los espermatocitos primarios, los espermatocitos secundarios, ¿no? Y al final, vean acá, que es muy diferente al de la mujer, vamos a tener 4 espermátides, ¿no? 4 espermátides que van a pasar por un proceso de maduración, de movilidad en el epidídimo y después de capacitancia en el aparato genital femenino para recién poder fertilizar, ¿no? Para poder recién fertilizar al ovocito secundario. Bien, entonces esta es la forma de cómo se va a producir la gametogénesis. Bueno, aquí comparando entre el varón y la mujer. ¿Por qué es importante? ¿Por qué era importante recordar todo eso? Porque, bueno, para poder hablar de la fecundación. Entonces, en la fecundación nosotros vamos a tener 3 etapas, ¿ya? Vamos a tener 3 etapas. En las primeras 24 horas, se va a producir esta fecundación primero en el tercio externo de la trompa, ¿no? O ampolla, donde se van a unir los 2 gametos, o sea, el gameto masculino con el gameto femenino. Se van a unir, ¿no? Formados, esto se va a empezar entonces, se va a continuar con la meiosis 2. Aquí lo que va a suceder va a ser una recombinación genética de los gametos femeninos y masculinos. Entonces, va a pasar por 3 etapas, les decía, ¿no? Primero va a tener que pasar por 3 capas. La primera es cuando el espermatozoide va a atravesar, ¿no? Aquí, la corona radiada, ¿no? La corona radiada. Va a pasar la capa de células granulosas que estaban alrededor del folículo de Graf, ¿se acuerdan? ¿No? Va a penetrar esa capa, la corona radiada. Va a atravesar y para poder atravesarla va a tener que utilizar una enzima que se llama la enzima hialuronidasa. ¿Ya? Una vez que atraviesa la corona radiada, entonces gracias a la enzima hialuronidasa. Esa es la primera etapa. En la segunda etapa lo que va a pasar va a intentar atravesar esta, que es la zona pelúcida. Esta zona azul que vemos va a penetrar la zona pelúcida, donde acá también para poder penetrar la zona pelúcida va a tener que liberar también enzimas hidrolíticas. ¿Para qué? Para poder degradar y atravesar este ovocito, ¿no? Para poder degradar esta capa y atravesar el ovocito. Entonces, acá se va a llamar, al momento de poder atravesar gracias a esa enzima, a estas enzimas hidrolíticas, ¿no? Se va a producir la reacción acrosomal, la primera, que es la reacción acrosomal, gracias a una enzima, que es la enzima acrosina, ¿ya? Entonces, el acrosoma es la lisosima del espermatozoide. Recordemos que los lisosomas son organelas que van a almacenar enzimas, ¿no? Entonces, estas lisosomas van a tener una serie de enzimas para que le ayuden a atravesar esta zona pelúcida. Bien, entonces, reacción acrosomal no es nada más que la liberación de enzimas que van a degradar la zona pelúcida, invadiendo de esta manera la zona pelúcida, invadiendo la zona pelúcida y va a impedir que otro espermatozoide pueda penetrar el ovocito, ¿ya? Para que no pueda penetrar el ovocito. Entonces, es en este momento que se va a producir una segunda reacción, que se llama la reacción de zona o
reacción cortical, que nos va a servir ¿para qué? Para evitar la poliespermia. O sea, que van a cerrar totalmente sus compuertas, ¿no? Esta zona pelúcida para evitar que otro espermatozoide ingrese al ovocito. De esa manera, se va a evitar, pues, que haya como otros animales, ¿no? Que podamos tener varios espermatozoides fecundando a un óvulo, ¿no? Entonces, esa es la función de esta reacción cortical, ¿no? La reacción acrosomal y la reacción de zona-cortical. La tercera etapa de la fecundación, finalmente, pues va a ser la fusión de los núcleos, ¿no? Una vez que atraviesa las membranas, va a fusionar, se va a producir la fusión de los gametos, de los pronúcleos. A esto se llama singamia, donde el núcleo masculino y femenino se unen para formar el huevo o cigoto, ¿no? Que en este caso será diploide. Recordemos que teníamos dos células haploides, ¿no? Ambos. Este ovocito secundario y el espermatozoide son células haploides. Entonces, recién es que con la fecundación se va a producir una célula diploide, completando de esta manera la meiosis 2. ¿Ya? ¿Se entiende? Bien, entonces vamos a tener una célula diploide. Con esto se restaura la carga diploide, ¿no? Bien, entonces acá igual, ¿no? La fusión, acá vamos a ver la fusión de las membranas, va a atravesar la zona pelúcida. Para ello vamos a tener primero la reacción acrosomal, donde este espermatozoide va a liberar las enzimas, en este caso la enzima acrosina, ¿no? Permitiendo penetrar la zona pelúcida, y una vez que penetra, luego se va a formar la reacción de zona o reacción cortical, que va a evitar la poliespermia, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Que esta zona va a cerrar totalmente sus compuertas, de modo que va a evitar que ingrese otro espermatozoide, ¿no? A la célula, permitiendo finalmente luego la fusión de los pronúcleos, ¿no? De los pronúcleos. Entonces, la fecundación, les había comentado que se va a producir durante las primeras 24 horas, se va a desarrollar en el tercio externo, acá en el tercio externo de la, acá, ¿no? En el tercio externo, acá en el tercio externo de la trompa o de la ampolla, se va a producir la fecundación, ¿no? En el tercio externo, durante las primeras 24 horas, formándose la unión de los pronúcleos, ¿no? Del pronúcleo masculino y femenino. Aquí en el ovario se forma el folículo de Graf, que es el folículo maduro, llamado también folículo terciario, que es el que va a liberar, ¿no? al ovocito secundario, que en este caso recordemos que está en metafase 2 de la meiosis 2. Esa es la forma que se va a liberar en cada ciclo menstrual el ovocito. Entonces, este ovocito va a llegar al tercio externo de la ampolla, se encuentra con el espermatozoide, se va a producir la fecundación en las primeras 24 horas que ha salido el ovocito secundario, ¿no? Se va a formar de tal modo que se forme el huevo o cigoto, que va a migrar a través de la trompa, ¿no? Dividiéndose en 2, luego en 4, en 8, en 16 hasta 32 células, ¿no? En este caso, cuando ya tenemos 16 a 32 células, le vamos a llamar en el estado de mórula, ¿no? Aquí se va a llamar mórula. Una vez que el blastocisto, esta mórula luego va a seguir produciendo una serie de mitosis, ¿no? Vamos
vamos a alcanzar luego a llamar aquí el blastocisto. En este estado de blastocisto es que recién el huevo cigoto en el fondo uterino, ¿no? O generalmente es acá, ¿no? Pero bueno, se dibuja acá en el en el dibujo está acá en el cuerpo uterino, ¿no? Generalmente sucede en el fondo uterino, es que se va a implantar en el endometrio secretor, ¿no? Se va a implantar en el endometrio secretor. A este endometrio secretor vamos a llamar decidua en el caso de que se produzca esta implantación. Acá se va a llamar decidua. Entonces se adhiere a este endometrio, ¿para qué? Para producir la nutrición y para nutrirse de la sangre y de las glándulas del endometrio, ¿no? Del endometrio. Este endometrio secretor también pasa por una serie de fases. Una de ellas va a pasar por la fase, en este caso se va a llamar fase secretora, donde la progesterona, ¿no? La progesterona en las primeras semanas es el que va a producir que se engrose este endometrio para facilitar la nutrición de este blastocisto que se está implantando. Ahora bien, la progesterona es ¿quién va a facilitar que se produzca la progesterona? Va a ser el cuerpo lúteo. Acordémonos que acá en el folículo de Graf dejamos el ovocito secundario más el primer cuerpo polar, ¿se acuerdan? En este caso el segundo cuerpo polar. Ese cuerpo polar es el que se va a llamar cuerpo lúteo, ¿no? La persistencia de este cuerpo lúteo va a favorecer que se produzca mayor cantidad de progesterona para que este endometrio secretor, en este caso, vaya a seguir engrosándose, ¿no? Para facilitar de esa manera la nutrición de este blastocisto. ¿Bien? Entonces, la progesterona es producida en las primeras semanas por el cuerpo lúteo. Luego, esa función de la progesterona va producida por el cuerpo lúteo, se va luego a producir, va a ser luego suplantada por la placenta. La placenta es luego la que va a producir la progesterona. La progesterona es la hormona del embarazo, por eso se llama progesterona, en favor de la gestación, ¿no? Progesterona. Bien, entonces la progesterona, una vez más, recordemos, para que quede claro, la progesterona es la que va a producir este endometrio secretor, que en el caso de que se logre el embarazo vamos a llamar decidua a todo este endometrio secretor. ¿Para qué? Para que facilite la implantación del blastocisto. Esto va a suceder entre el 6º al 7º día. Entonces, cuando preguntemos cuándo se va a producir la implantación y en qué fase, se va a producir entre el 6º y 7º día, ¿no? Y en la fase de blastocisto. ¿Está bien? Entonces, esta decidua, por lo tanto, ¿de qué va a estar formada? Va a estar formada de una serie de glándulas y cada glándula va a producir glucógeno, ¿no? Para que de esta manera se pueda desarrollar y nutrir este blastocisto. ¿No? Y generalmente sucede en el fondo uterino. ¿No? En ese estadio de cigoto. Bien. Acá vamos a ver el blastocisto. Entonces les he puesto esta figura del blastocisto para que reconozcamos, ¿no? Qué partes va a tener este blastocisto. Va a tener, entonces, estas células verdes se va a llamar trofoblasto, y la célula azul es el embrioblasto. Entonces, el embrioblasto es el que va a producir, pues, al embrión, y obviamente el trofoblasto es el que va a producir a los anexos. Entre ellos, el anexo más importante
se va a llamar placenta. Por lo tanto, la placenta, ¿de dónde deriva? Deriva del trofoblasto, ¿no? Y el embrioblasto va a formar el embrión. Pues la placenta deriva, una vez más, la placenta deriva del trofoblasto. Y esta placenta va a tener una parte, es mixta, ¿no? Porque se va a producir tanto de la parte materna como de la parte fetal, como vamos a ver más adelante. Bien, entonces una vez que este blastocisto llega, ¿no?, aquí al fondo uterino, llega al fondo uterino para poder implantarse, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder una serie de mitosis en el trofoblasto, ¿no? De modo, pero claro que es una mitosis controlada, no es como el cáncer, ¿no? El cáncer son células que crecen en forma descontrolada. En este caso, más bien, el trofoblasto crece en forma controlada, penetra al endometrio secretor o deciduo en este caso, ¿no? Va a invadir de manera controlada al endometrio a través de estas células. Y en este caso, a estas células que vienen del trofoblasto se va a llamar sincitio trofoblasto. El sincitio trofoblasto es importante porque se va a formar como producto de la implantación del blastocisto y el sincitio trofoblasto es el lugar donde se van a producir la hormona más importante también de la gestación, que se va a llamar la beta-HCG o la hormona gonadotropina coriónica. Entonces, el sincitio trofoblasto va a producir la beta-HCG, ¿no? Se va a producir desde el momento en que se implanta, o sea, desde el momento en que estas células del sincitio trofoblasto penetran a las glándulas del endometrio, ¿no?, o de la decidua o endometrio secretor, es que se va a producir la hormona del embarazo, que es la beta-HCG. Entonces, desde el momento que se implanta vamos a tener la beta-HCG. ¿Sí? ¿Correcto? Bien. Entonces, una vez más, el trofoblasto es el que va a producir los anexos, ¿no?, particularmente la placenta, que es el anexo más importante de la gestación. De este mismo trofoblasto es que va a salir luego el sincitio trofoblasto, que es son las células que van a implantarse en el endometrio secretor o decidua, ¿no? Y una vez que se implantan, este sincitio trofoblasto es el que va a producir la hormona beta-HCG. Bien, correcto. Y la progesterona, ¿quién va a producir? La progesterona va a estar producida por el cuerpo lúteo que está en el ovario. Acordémonos que la célula en el ovario, en el folículo de Graf, o folículo terciario, folículo maduro, ¿no?, que está en metafase 2, va a expulsar al ovocito secundario, que es el que se va a fecundar, y dentro se queda el cuerpo polar. Pero ese cuerpo polar luego se va a llamar cuerpo lúteo en caso que se embarace. Y ese cuerpo lúteo es el que va a producir la progesterona. Gracias al cuerpo lúteo es que se va a mantener la gestación. Gracias al cuerpo lúteo. ¿Por qué? Porque el cuerpo lúteo va a producir progesterona. Y gracias a la progesterona es que este endometrio va a seguir engrosándose para producir glándulas que van a nutrir al blastocisto. En caso de que no se produzca la fecundación, sale el ovocito secundario, ¿no? Sale el ovocito secundario, se produce no hay fecundación, se produce el cuerpo polar, se va a llamar cuerpo albicans. ¿Por qué se va a formar? Se va a transformar en un color blanquecino, ¿no?, hasta que se atrecia. Y como se atrecia, al principio está formando progesterona para favorecer el crecimiento del endometrio, ¿no? Se empieza a engrosar el endometrio, pero como no se logra fecundar, este endometrio
este endometrio que ya no es mantenido más porque como no ha habido fecundación, esa progesterona ha dejado de ser producida por el cuerpo albícano, por el cuerpo lúteo, ¿no? Se formaba cuerpo lúteo, pero como no hay gestación, cae la progesterona, entonces, ¿qué se produce? Cae la menstruación. Se cae todo este tejido que se ha estado formando para la fecundación, ¿no? Cae. Entonces acá se va a llamar cuerpo albicans, pero en caso de que se produzca la fecundación se llamará cuerpo lúteo. ¿Por qué cuerpo lúteo? Porque tiene una coloración amarillenta y va a favorecer la formación de la progesterona, que es la hormona del embarazo, ¿no? Que va a favorecer que siga creciendo este endometrio, esta decidua, para seguir alimentando al blastocisto. Entonces, esta progesterona producida por el cuerpo lúteo va a ser durante las primeras semanas, porque después esa función de producir de producir la progesterona, porque este cuerpo lúteo ya no va a poder satisfacer la tremenda demanda, ya va a ser sustituida entonces por la placenta. Que eso va a suceder más o menos a las 10 a 12 semanas de la gestación. ¿Se entendió? Bien, espero que sí. Entonces, una vez más, tenemos el folículo de Graf en el ovario, ¿no? Que va a eliminar el ovocito, ¿no? El ovocito secundario, que está en este caso en metafase 2 de la meiosis 2, ¿no? Y en las primeras 24 horas, si es que hay fecundación, ¿no? Si es que hay fecundación, va a pasar por una serie de mitosis, ¿no? Produciéndose primero 2 células, 4 células, 8 a 16 células. Cuando tenemos 8 a 16 células, que sucede más o menos en el día 4, se va a formar la mórula, ¿no? Se va a llamar mórula. Luego esta mórula, ¿no? Al quinto día se va a llamar blastocisto. Blastocisto, ¿por qué? Porque la diferencia es que en el caso del blastocisto ya se produce como un antro, ¿no? Acá. Y esto, entre el sexto a séptimo día, más o menos, ya se implanta en el fondo del cuerpo uterino, ¿no? Y el blastocisto se va a caracterizar, ¿por qué? Porque va a tener las células periféricas, que se llama trofoblasto, y en el centro vamos a tener al embrioblasto, ¿no? Las células del trofoblasto nos van a producir la placenta, y de este mismo trofoblasto se va a formar las células del sincitio trofoblasto, que son las que van a implantar, se van a penetrar el endometrio secretor, que en el caso del embarazo se va a llamar decidua, ¿no? Y va a suceder esto más o menos entre el sexto y séptimo día, ¿no? El quinto día ya tenemos el blastocisto, pero en el sexto a séptimo día se implanta el blastocisto, ¿no? A través del sincitio trofoblasto, y ese sincitio trofoblasto es el que va a producir la hormona beta-HCG, que es la hormona del diagnóstico del embarazo. Nosotros vamos a diagnosticar con la beta-HCG, ¿ya? Y el cuerpo lúteo es el que va a mantener el embarazo por la progesterona, ¿no? Es el que va a producir la progesterona en los primeros las primeras semanas del embarazo, ¿no? Y después esa función va a ser sustituida por la placenta, produciendo la progesterona, que es la hormona del embarazo, en favor de la gestación. Por eso se llama progesterona. Bien. Entonces, aquí para que recordemos el ciclo menstrual, ¿no? Entonces, habíamos comentado que primero se formaba un pequeño pico de la FSH, ¿no? Un pico de FSH lo que va a hacer es reclutar, ¿no? Va a reclutar los folículos, ¿no? Va a seleccionar 13 a 15 folículos. De esos 13 a 15 folículos, solo uno va a
solo uno es el que va a ovular y el resto se van a trecear, ¿no? Entonces, el primer pico, el FSH, luego, ¿qué va a suceder? 12 a 24 horas antes del día 14, ¿no? Es este pico de FSH va a favorecer que crezca, que haya un pico de estrógeno, ¿no? El segundo pico de FSH va a hacer que salga un pico de estrógenos 12 a 24 horas antes para que este pico de estrógenos favorezca el pico de LH. Y este LH el día 14 va a ser recién que se produzca la ovulación, ¿no? La ovulación. O sea, ¿qué significa? Que este ovario va a expulsar, ¿no? al óvulo secundario que está en metafase 2 de la meiosis 2, quedándose dentro el primer cuerpo polar o el cuerpo polar o cuerpo lúteo en caso de que haya embarazo, y si no hay embarazo se llamará pues cuerpo albicans, ¿no? Se produce la LH, ¿no? Y a la par en el endometrio, ¿qué es lo que está sucediendo? Miren, vamos a tener primero la fase proliferativa, ¿no? Donde se va a empezar a proliferar el endometrio, y luego la fase secretora. En esta fase secretora, ¿qué es lo que va a suceder? Recordemos que el cuerpo lúteo va a producir, ¿qué cosa? La progesterona, y la progesterona lo que va a hacer es seguir creciendo. Acá también se estaba creciendo, estaba proliferando el endometrio, pero la diferencia es que las glándulas endometriales van a producir una serie de sustancias nutritivas que van a favorecer la nutrición del blastocisto. En esta segunda fase, que es la fase secretora, ya está más grande y más grueso el endometrio, se ha formado un buen colchón de endometrio, de modo que estas glándulas se llenan de glucógeno, ¿no? De glucógeno para nutrir al blastocisto, ¿no? Va creciendo. En caso de que no se produzca la gestación, el cuerpo lúteo cae, ¿no? Se convierte en cuerpo albicans, cae por lo tanto la progesterona y cae también todo endometrio, ¿no? Mediante la menstruación hasta un siguiente ciclo. Pero en caso de que haya fecundación, ¿no? Esta progesterona, que está en su mayor nivel, va a seguir produciendo una gran cantidad de de glucógeno, ¿no? Favoreciendo de esta manera la nutrición del blastocisto. Lo podemos ver de forma ecográfica, por supuesto. Vean acá, por ejemplo, bueno, les comenté ya que tenemos que aprender nosotros a ayudarnos por la ecografía. Recuerden que la ecografía para nosotros es como el estetoscopio en el cardiólogo, ¿no? Para nosotros es importante la ecografía. Bien, vean, entonces vamos a estar aquí en la primera fase. Miren, este es el útero, esta es la capa del útero, el miometrio, y esta línea blanca le vamos a llamar hiperecogénico porque es totalmente blanco. Se parece a la imagen de un hueso. Cuando veamos hueso, vamos a ver que es blanco, ¿no? Y le decimos a esto que es una capa trilaminar, se mide de acá a acá. ¿Por qué? Porque vean acá alrededor, está viendo endometrio de color un poco más negro, más oscuro, y entre esas dos líneas oscuras está una línea blanca. Todo eso es el endometrio, ¿no? Todo eso es el endometrio. ¿Por qué? Porque aquí estamos en la primera fase todavía, ¿no? Después de la menstruación, o sea, estamos en plena fase proliferativa, donde está empezando a querer crecer el endometrio, ¿no? Aquí le llamamos una capa trilaminar, ¿no? Trilaminar. Y acá vamos a ver un endometrio, el útero, este es el miometrio y este es el endometrio. Vean, aquí está rico en glucógeno, está grande, se está formando un buen colchón. Y es que aquí ya estamos en la segunda fase, en la fase secretora. Por eso se ve la imagen así, ¿no? Porque ya está secretando, se está formando una gran cantidad de glucógeno, ¿no? A través de las glándulas endometriales, ¿no?
Vean la diferencia entonces entre este útero y este útero. Son las diferentes fases del endometrio, ¿no? Del endometrio. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, todo esto se va a producir gracias a quién? Gracias a la progesterona. Bien. Acá les he traído esta imagen porque lo que vamos a ver es el desarrollo del ser humano durante toda la etapa de la gestación. Entonces vamos a tener 3 periodos, ¿ya? El primer periodo, que es el periodo preembrionario, ¿no? Acá. El periodo preembrionario, donde va a haber una replicación celular, donde se va a producir la fecundación y la implantación. Y obviamente que ecográficamente tampoco se va a ver nada. Se va a ver nada más como en esta imagen, ¿no? O sea, el endometrio grueso, se está formando el colchón endometrial, ¿no? En las primeras semanas, 0 a 3 semanas. Es el periodo donde va a haber una gran división celular, ¿no? La fecundación, donde se está produciendo esa mitosis de las células, ¿no? Sería la mórula, luego se convertirá en blastocisto, se va a implantar el blastocisto, ¿no? Se va a producir la implantación del blastocisto. Entonces aquí lo que va a suceder nada más es una replicación celular mitótica, por decirlo así, ¿no? Va a haber mitosis, una abundante mitosis. En el segundo periodo, el periodo embrionario, que se va a producir entre la tercera y octava semana, ¿no? Acá recién vamos a poder ver al embrión, y es la etapa más importante tal vez. ¿Por qué? Porque es la etapa de diferenciación, donde se va a desarrollar todos los tejidos, es una etapa de, le llamaremos de histiogénesis, de morfogénesis, de organogénesis. Es el periodo de diferenciación, ¿no? Donde se va a producir el ectodermo, el endodermo, el mesodermo. Acordémonos esto ya de embriología, ¿no? Entonces, del ectodermo que va a salir la piel, ¿no? La piel y el sistema nervioso central. Del mesodermo que va a salir el músculo, los huesos, tejido conectivo, ¿no? Y del endodermo se va a desarrollar ¿qué cosa? Las mucosas, ¿no? La mucosa digestiva, la mucosa respiratoria, ¿no? De todo, las glándulas, ¿no? Bien, entonces estas van a ser el periodo de diferenciación de la gástrula, ¿no? Del endodermo, del mesodermo, del ectodermo. Es un periodo muy importante. ¿Por qué? Porque, o sea, donde se van a formar todos los tejidos y sistemas, ¿no? Del periodo de gastrulación, en este caso. Recordemos que después del blastocisto viene la gástrula, ¿no? Entonces, es un periodo muy importante, el periodo embrionario. Por eso es importante en este periodo, o donde se va a formar básicamente el sistema nervioso central, donde a la mujer le tenemos que decir que tiene que tomar, y está dentro de la línea del Ministerio de Salud, por ejemplo, tenemos que insistir en que tome ácido fólico, ¿no? En una mujer que no ha tenido antecedentes de defecto de tubo neural, por ejemplo, la dosis es de 0.4 miligramos. Eso lo vamos a ver cuando hagamos historia clínica prenatal. Y en caso de que haya tenido un bebé con defectos del tubo neural, entonces se le indica 10 veces más. O sea, tiene que tomar 4 gramos de ácido fólico, ¿no? Por eso es importante este periodo embrionario. Y finalmente, el tercer periodo, que es el periodo fetal, desde la 9ª semana en adelante hasta las 40 semanas, ya pues es un periodo nada más de maduración, de crecimiento fetal, ¿no? Acá lo importante es ver cómo está creciendo ese bebito. Recordemos que
que en esta etapa fetal de maduración, que va a ser hasta el parto, el bebito va a crecer primero en talla y lo último que va a ganar es en peso, ¿no? Y para esto tenemos que hacer también una serie de medidas en la ecografía, ya lo vamos a ver, ¿no? Para poder ver cómo está creciendo ese bebito. Entonces, como vamos a ver, medir la talla, por ejemplo, tenemos que medir la longitud del fémur. Si ese fémur está de acuerdo o no para la edad gestacional que le conviene, entonces vamos a ver que ese bebito está creciendo bien en talla o no. Y como les decía, lo último que gana es el peso. ¿Y cómo vamos a medir el peso? Midiendo la circulación, la circunferencia abdominal. Que también tenemos que ver en esta etapa del periodo fetal, va a haber un aumento del volumen de líquido amniótico, ¿no? Hasta 1 litro más o menos a las 40 semanas a término va a llegar. Bien. Entonces, esos son los 3 periodos importantes, ¿no? El periodo de fecundación e implantación, el periodo embrionario, que como les dije es el más importante porque aquí vamos a ver la principal diferenciación, las diferenciaciones de alto riesgo, las malformaciones congénitas, es acá donde se va a producir, ¿no? Las malformaciones congénitas. Y de estas malformaciones congénitas, las más frecuentes, por ejemplo, son las cardiopatías, ¿no? Y de las cardiopatías, por ejemplo, la cardiopatía más frecuente es el CIB, ¿no? El CIB, la comunicación interventricular, ¿no? Y se va a caracterizar porque hay un soplo pansistólico, lo sistólico. Esa es la malformación congénita más frecuente. Después vamos a tener también alteraciones del sistema nervioso central, los defectos del tubo neural, y esto lo vamos a ver a partir de la 4ª semana, ¿no? A partir de la 4ª semana vamos a ver problemas de meningocele, espina bífida, ¿no? Mielomeningocele. Entonces, si es que hay, y la manera de evitar estos defectos del tubo neural, pues será, si es posible antes, ¿no? La norma nos indica 3 meses antes de que una mujer esté planificando. Bueno, la mayoría no planifica sus embarazos, pero en caso de que se planifique el embarazo, 3 meses antes por lo menos ya esta mujer, si desea un embarazo, debe de estar tomando ácido fólico para evitar estos defectos del tubo neural que se van a ver a partir de la 4ª semana, ¿no? Entonces, importante tomar en todo este periodo, ¿no? El ácido fólico hasta las 11, 12, hasta las 13 semanas. Después ya no es necesario, ya no tiene ninguna utilidad que tome pues el ácido fólico, ¿no? No, porque el defecto del tubo neural ya se ve pues a partir de la 4ª semana, ¿no? Si se toma antes, en buena hora. Bien, eso en cuanto al crecimiento del feto. ¿Qué más? Importante también saber sobre las hormonas del embarazo, ¿ya? Las hormonas del embarazo. Entonces, habíamos hablado ya algunas de las hormonas del embarazo. Vamos a hablar ahora de una de las hormonas más importantes, que es la hormona HCG, ¿no? O también hormona gonadotropina coriónica humana, ¿no? La gonadotropina coriónica humana. La hormona gonadotropina coriónica humana es la hormona importante del diagnóstico precoz del embarazo. Su pico máximo lo vamos a tener en el primer trimestre, entre la semana 10 a 12 semanas. ¿Y qué es lo que vamos a dosar de la hormona gonadotropina coriónica? Lo que vamos a dosar es la subunidad beta. ¿Por qué? Porque la hormona, vamos a ver. La hormona, la HCG u hormona del... Entonces, esta es importante porque nos va a dar el diagnóstico precoz del embarazo, ¿no? Y su pico máximo, el pico máximo lo vamos a tener entre las 10 y 12 semanas de la gestación. ¿Y qué es lo que vamos a dosar? La subunidad beta, o sea, vamos a dosar la subunidad beta HCG. ¿Por qué? Porque esta beta HCG es la específica. ¿Qué es lo que sucede con la
hormona HCG va a tener dos subunidades, la subunidad alfa y la subunidad beta. La subunidad alfa comparte la misma estructura con tres hormonas, con la hormona estimulante de la tiroides, con la FSH y con la LH. Es importante que recuerden esto, sobre todo cuando hagamos mola y datiforme. Acuérdense por qué. TSH, FSH y LH. Entendiendo esto, vamos a entender la clínica, por ejemplo, de la mola y datiforme. Esto cuando veamos ya en anomalías de las hemorragias del primer trimestre del embarazo. ¿Qué es lo que sucede entonces? Estas van a tener una homología bioquímica, ¿no? Con la subunidad alfa. Por eso la importancia de que tengamos que dosar no toda la hormona gonadotropina. Cuando pidamos los exámenes de laboratorio, tenemos que pedir la beta-HCG. ¿Ya? Beta-HCG por este motivo. Porque comparte su subunidad alfa con estas otras tres hormonas, TSH, FSH y LH. El dosaje normalmente, si nosotros vemos en la tercera semana, ya sale positivo en sangre y en la quinta semana en orina, ¿no? Ya podemos ver. Pero aquí pues es cualitativo. Entonces, ¿qué es lo más importante? Medir en sangre, ¿no? Porque en sangre vamos a tener un dosaje cuantitativo. Entonces, la subunidad alfa por eso es específica, ¿no? ¿Qué es más importante también que tengamos que recordar del HCG? Que su valor va a duplicar cada 48 horas. Si es una gestación que está yendo bien, que está yendo en buen puerto, tiene que duplicar cada 48 horas. O sea, ¿qué significa? Si ahora yo tomo a una mujer un valor de 400, hoy día es lunes, para el día jueves ya tiene que estar si ahora está digamos en 500, ya tiene que estar en 1000 de acá a 2 días. Entonces significa que la gestación está yendo bien. De lo contrario, vamos a tener que descartar que no sea un aborto retenido, un aborto frustro, o ya vamos a ver cuando hagamos aborto, ¿no? Entonces, es importante por eso reconocer esto para poder hacer nosotros nuestros diagnósticos y no asustar a una gestante, ¿no? Cuando viene sangrando, por ejemplo, y están esperando este bebé con ansias, y voy a decir que ya es un aborto, no. Tenemos que pedir esto, ¿no? El valor de la beta-HCG. Si duplica significa que está yendo bien y simplemente puede ser que haya algún otro problema, como por ejemplo, puede haber un hematoma retrocorial, que haya habido un traumatismo, ¿no? Y no necesariamente ser un aborto en curso. Bien, entonces, importante, que es la hormona del diagnóstico precoz, porque ya en la tercera semana lo podemos ver en sangre y a partir de la quinta semana en orina. La subunidad beta es la subunidad específica, que es la que tenemos que dosar en el embarazo. La subunidad alfa comparte su arquitectura de la subunidad alfa con la TSH, LH y FSH. Su valor tiene que duplicar, el valor de la beta-HCG tiene que duplicar cada 48 horas. ¿Qué más habíamos dicho? Que es producido por el sincitio trofoblasto. Es producido por el sincitio trofoblasto. Acuérdense. El trofoblasto, en cambio, es el que va a producir después los anexos, ¿no? Principalmente la placenta. ¿Qué más? Su función. ¿Cuál es la principal función de la HCG? Es que mantiene vivo al cuerpo lúteo, ¿no? ¿Qué hace el cuerpo lúteo? Hemos dicho que el cuerpo lúteo es el que produce la progesterona. O sea, ¿qué significa? Que si la HCG cae, el cuerpo lúteo cae, por lo tanto, la progesterona. Y la progesterona es la hormona del embarazo. ¿Qué más? Por lo tanto, si mantiene al cuerpo lúteo, evita la involución del cuerpo lúteo.
Normalmente, ¿en qué caso va a involucionar el cuerpo lúteo? En caso de que no haya gestación. Claro, y si no hay gestación, se va a producir la menstruación. ¿Por qué? Porque el cuerpo lúteo simplemente involuciona, ¿no? Va a involucionar. Entonces se produce, luego se forma el cuerpo albicans y cae, ¿no? Y se produce la menstruación. En caso de que haya gestación, mantiene vivo el cuerpo lúteo, evita que involucione el cuerpo lúteo. ¿Por qué? Porque el cuerpo lúteo es el que nos va a producir la progesterona. La progesterona. Y se va a producir en las primeras 10 semanas del embarazo la progesterona, ¿no? Entonces, esto tiene que estar viva, esta HCG, su tiempo de vida va a ser, pues, por lo tanto, 10 a 12 semanas. Entonces, va a estar así 10 a 12 semanas. Vean, su pico más alto está entre las 10 a 12 semanas, la hormona gonadotropina coriónica humana, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es donde más, hasta las 11 semanas va a mantener al cuerpo lúteo. Después el cuerpo lúteo ya no va a poder satisfacer las necesidades tan altas de la gestación. Entonces el cuerpo lúteo luego su función va a ser reemplazada ¿por quién? Por la placenta. Y la placenta aquí recién a las 12 semanas, entonces ya no vamos a necesitar la GH, la hormona gonadotropina. ¿Por qué? Porque la placenta ya va a producir la hormona del embarazo. Entonces luego vean, la gonadotropina empieza a caer, ¿no? Para luego mantenerse en meseta. No cae completamente porque todavía está, porque está la gestación, ¿no? Pero vean, sus niveles caen, ¿no? Entonces su mayor nivel va a estar entre las 10 a 12 semanas, para luego ir cayendo poco a poco, porque esta función ya va a ser reemplazada por la placenta, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo más importante? Esto, ¿no? Que va a producir el diagnóstico precoz del embarazo. Esa es la hormona gonadotropina coriónica humana. La siguiente hormona importante es la progesterona. A ver, vamos a cambiar. Bien, entonces la siguiente hormona es la hormona progesterona. Es la hormona del embarazo, por eso es porque promueve el embarazo. Es la hormona del embarazo más importante. Se le llama también gestágeno. También se le llama gestágeno o progesterona, ¿no? ¿Por qué? Porque es la hormona del embarazo. Va a tener básicamente dos funciones importantes. La primera función de la progesterona, entonces, la función más importante de la progesterona es, como habíamos visto ya antes, es que va a formar la decidua. Ya hemos dicho, la decidua, esta, que es el estrógeno secretor, ¿no? Acordémonos cuando hablábamos acá de... ¿Dónde está? Acá, ¿no? Entonces hablábamos del útero, ¿no? En el útero, ¿qué es lo que sucede? Vean, primero viene la menstruación y luego se va a producir este endometrio trilaminar. Al inicio será pues la fase proliferativa, donde va creciendo ese endometrio. Después se pasa a la fase secretora. Aquí vean cómo está esta fase secretora. Aquí, en caso de que se produzca el embarazo, acá le vamos a llamar decidua o el endometrio secretor, ¿no? Decidua o endometrio secretor. Entonces, esta decidua está formada gracias ¿a quién? Gracias a la progesterona, ¿ya? Entonces va a formarnos la decidua, que es el endometrio secretor, donde se va a implantar el blastocisto. Y esto hemos dicho que se va a implantar a partir del 6º a 7º día. ¿Cuál es la otra función también de la progesterona? La otra función importante de la progesterona es que va a disminuir la inmunidad. ¿Pero qué tipo de inmunidad? La inmunidad celular.
Y como no puede estar, porque es una gestación normal, no puede disminuir totalmente toda la inmunidad. Va a disminuir solo la inmunidad celular y ¿qué va a aumentar? Va a aumentar la inmunidad, va a aumentar la inmunidad humoral. Va a aumentar la inmunidad humoral. Entonces, disminuye la inmunidad celular, ¿no? Y aumenta la inmunidad humoral. ¿Por qué tiene que disminuir la inmunidad celular? Para evitar el rechazo. Eso es lo más importante. Tiene que evitar el rechazo del cuerpo al nuevo ser. Recordemos que este nuevo ser va a tener nuevos antígenos que son diferentes al de la madre, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso ha habido una recombinación genética entre las células de la madre y del padre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder con el cuerpo? Tiene que disminuir esta inmunidad celular para evitar este rechazo, ¿no? Y aumenta la inmunidad humoral. La inmunidad celular, ¿qué tipo de células va a tener? ¿Se acuerdan? A ver. La inmunidad celular. ¿Qué tipo de cuerpo? A ver, Michelle Rojas, ¿está? Esto es, ya han hecho esto en el curso de hematología, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de inmunidad celular? La inmunidad celular, perdón, ¿qué tipo de células vamos a tener? Linfocitos T, helper, 1 o 2. Michelle Rojas. Doctora, sería la 1. Muy bien. Linfocitos T, helper 1. Y la inmunidad humoral tiene linfocitos T, helper 2, ¿no? T, helper 2. Y en la inmunidad celular, ¿qué enfermedad representativa tenemos? Y en la inmunidad humoral, ¿cuál? ¿Se acuerda? A ver, Michelle, una vez más. ¿Alguien que le quiera ayudar? A ver, la artritis reumatoide, ¿qué tipo de inmunidad tiene? ¿Celular u humoral? ¿Quién está escribiendo? A ver. La celular sería, doctor. La artritis reumatoide es celular, muy bien. Muy bien. ¿No? Inmunidad celular, ¿estamos de acuerdo? Se me fue. Bueno, la progesterona entonces. Hemos dicho que disminuye la inmunidad celular, ¿no? Y en el caso de la artritis reumatoide es una inmunidad, es inmunidad celular. Y el lupus, esa es una inmunidad humoral, ¿no? Recordemos que está aumentada la inmunidad humoral. Por eso es que las mujeres con artritis reumatoide durante su gestación van a mejorar. Su estado clínico mejora durante la gestación, ¿no? Por eso. En cambio, las mujeres con lupus empeoran por la inmunidad humoral, porque esta inmunidad humoral está elevada, ¿no? Los inmunocomplejos, antígenos, anticuerpos están elevados en el embarazo. Y por eso es que las complicaciones hematológicas renales empeoran durante la gestación. Empeoran. Entonces, se explica por esto, ¿no? Porque disminuye la inmunidad celular, pero aumenta la inmunidad humoral. Entonces, las mujeres con artritis reumatoide mejoran bastante bien con el embarazo. En cambio, las mujeres con lupus, ¿no? Incluso hasta pueden morir por la serie de complicaciones, sobre todo renales, ¿no? Entonces, hemos dicho en el caso de la progesterona que una de sus principales funciones era que ayuda en la formación de la decidua. La otra es que disminuye la inmunidad celular, pero aumenta la inmunidad humoral. Y la tercera función importante de la progesterona es que
tiene una función tocolítica. Tiene una función tocolítica. ¿Qué significa? Que mantiene relajado al útero para que se pueda desarrollar el nuevo ser, ¿no? Es una tocólisis endógena, relaja el músculo liso. Y no relaja el músculo liso, o sea, en realidad relaja todo músculo liso. ¿Y quiénes tienen músculo liso? El útero. Por eso es tocolítico, ¿no? El útero. Entonces el útero está en reposo durante toda esa temporada, ¿no? Hasta los 9 meses, hasta que cumple las 40 semanas, ¿no? O más o menos, ¿no? Hasta la fecha probable de parto. Después, ¿a quién más va a relajar? Va a relajar a los vasos. Por eso es que al inicio, vamos a hacer después, vamos a entender la clínica. Por eso es que al inicio las mujeres son hipotensas, tienen hipotensión arterial. Al inicio, tomen presión a una gestante al inicio, a las 9, 10 semanas. Es que sucede por esto, ¿no? Porque relaja el músculo liso. ¿A quién más relaja? Al uréter. El uréter también tiene músculo liso. Por eso estas mujeres, por eso es que las mujeres tienen tendencia, como relaja, no hay mucha contracción, hay retención urinaria y por lo tanto infecciones urinarias. Las infecciones urinarias con bacteriuria asintomática. Entonces, por eso es que a las gestantes nosotros les hacemos en cada control prenatal un examen de urocultivo, ¿no? O por lo menos un examen de orina, porque relaja el uréter. ¿A quién más relaja? ¿Quién más tiene músculo liso? El intestino. Por eso es que estas mujeres sufren de constipación, ¿no? Paran estreñidas y aparte, desde el primer día del embarazo. Aparte de eso, también durante a medida de que la gestación va incrementando, también por el estreñimiento es por el mismo útero que está tan grande que presiona, comprime, ¿no? Entonces, bien difícil de que pueda, de que pueda eliminar fácilmente las heces, ¿no? Por eso. Entonces, tiene una función tocolítica. Por eso es importante la progesterona. Por eso es la hormona del embarazo, ¿no? Porque gracias a la formación de la decidua va a favorecer, hemos dicho ya varias veces, la nutrición del blastocisto desde el inicio, ¿no? Disminuye la inmunidad celular. ¿Por qué? Porque tiene que, para evitar, para que no lo reconozca como extraño al feto, ¿no? Sino de lo contrario, vamos a tener abortos, ¿no? Abortos. Porque disminuye la inmunidad celular. Tocolítico, ¿por qué? Porque va a disminuir, pues, las contracciones en el músculo liso. Relaja el útero, relaja los vasos, por eso hay hipotensión, relaja el uréter, por eso hay bacterias asintomáticas, relaja el intestino, por eso es que tienen constipación, estreñimiento las gestantes, ¿no? Entonces esas son las funciones importantes de la progesterona. Y vean, la progesterona, ¿no? Miren al inicio cómo va aumentando su concentración durante todo el embarazo, ¿no? Durante todo el embarazo. Bien, ¿qué más? Vamos a tener a los estrógenos. A ver, entonces, vamos a tener la otra hormona importante son los estrógenos. Los estrógenos, a ver si se acuerdan de endocrinología, espero que se puedan acordar. Los estrógenos, vamos a tener 3 tipos de estrógenos. A ver, ¿quién se acuerda? A ver, la delegada Doris Alejandra. Vamos a tener 3 estrógenos. ¿Cuáles son? Endocrino, ¿eh? Doctora, va a ser el estradiol. Estradiol, muy bien. ¿Qué más? La estrona y el estriol. Muy bien. La estrona y el estriol. ¿Cuál es la hormona del embarazo?
de todas estas? En el embarazo esperaba el estradiol y también la estrona. No, a ver, ¿quién dice? ¿Cuál es la hormona del embarazo? El estriol. El estriol, doctora. Muy bien. El estriol es la hormona del embarazo. ¿Cuál es la hormona más potente? El estradiol. Muy bien, esta es la más potente y por lo tanto es la hormona de la mujer en edad fértil. Y la estrona es la más débil. ¿Y es la hormona de quién? ¿De quién es esa hormona? De la etapa de la menopausia, doctora. Muy bien, es la hormona de la menopáusica, ¿no? De la menopausia y también del síndrome de ovario poliquístico. Es la hormona más débil, ¿no? Entonces, muy bien. El estradiol es la hormona más potente del embarazo, la más potente de los estrógenos, el estradiol, y está presente en la mujer en edad fértil. ¿Por qué es la más potente? Porque va a tener dos acciones básicamente, una a nivel de la mama y otra a nivel del útero. En el útero, ¿qué es lo que hace? Cada mes, gracias al estrógeno, es que la primera etapa, esta fase proliferativa, es gracias a quién? Al estrógeno, ¿ya? Al estradiol, gracias a esta hormona. Y en el caso del embarazo, esta etapa, ¿no? Es gracias a la progesterona, ¿no? Gracias a la progesterona. Entonces acá vamos a tener al estradiol. Gracias al estradiol es que esta hormona, este endometrio crece, ¿no? Crece. El crecimiento entonces es gracias al estradiol, ¿ya? Gracias al estradiol crece. Y la nutrición, el hecho de que aumente estas glándulas se llenen de glucógeno y también favorezca más aún el estrógeno es gracias a la progesterona. ¿Estamos? Entonces, este estradiol, miren, a nivel del útero, lo que va a hacer es favorece el crecimiento del endometrio. Y a nivel de la mama también, ¿no? A nivel de la mama. Por eso es que las mujeres en plena edad fértil, pues las mamas están bien puestas, bien lisas, ¿no? Y a medida de que las mujeres luego ya nos vamos acercando a la menopausia, pues las mamas se caen, ¿no? Porque tenemos a la estrona, que es el estrógeno más débil. Al inicio, por el estradiol, las mamas están bien turgentes gracias al estradiol. Entonces, cuál de todos estos el estrógeno más bondadoso, ¿cuál diríamos? Sí, pues es el estriol. ¿Por qué? Porque durante el embarazo es un factor protector de cáncer hormonodependiente. ¿Quiénes son los que producen el cáncer hormonodependiente, el cáncer de endometrio y de mama? Gracias al estradiol. Gracias al estradiol. Entonces, ¿qué sucede en el embarazo? El estradiol cae, ¿no? Pero ¿quién sube el estriol? Que es el estrógeno bueno, el estrógeno protector del embarazo, del cáncer, ¿no? ¿No? Entonces disminuye el efecto hormonal, ¿no? De modo que las mamas, si bien es cierto, están también turgentes, pero es por otro tipo de estriol, por otro tipo de estrógeno, no es por el estradiol. El estradiol lo único que hace es crecer, pero el estriol en cambio le da función, ¿no? Le da función a esa mama, le da función a ese endometrio. En cambio el estradiol lo único que hace es crecer, ¿no? Y en el cáncer recordemos que hay un crecimiento desmedido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con el estradiol? Que en las mujeres que nunca han tenido hijos, toda la vida ha estado creciendo ese endometrio. Entonces nunca ha habido un periodo de reposo,
porque quien da el periodo de reposo es el estriol, ¿no? Es el estriol. Gracias a la progesterona también. Es un endometrio que va a empezar a funcionar para recibir al nuevo ser. En cambio, el estradiol no, pues, ¿no? El estradiol hace crecer y nada más. Y recuerden que algo que crece y crece y crece, al final cáncer, ¿no? Entonces, por eso es hormona dependiente, el cáncer de mama y el cáncer de endometrio, ¿ya? Entonces, ¿en quiénes es más frecuente? Ustedes ya van a hacer, en ginecología van a hacer cáncer de endometrio, cáncer de mama, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver cómo es ese cáncer. Es porque es hormonodependiente, tiene ese factor hormonodependiente. ¿Cambia el embarazo? No, pues no. Ahora va a depender también de la edad, ¿no? Si una mujer se embaraza a los 40 años, no es pues igual que una mujer que está en plena edad fértil, ¿no? Es muy diferente. Entonces, un factor protector es el embarazo, pero en la edad fértil, pues, ¿no? 28, 30 años, ¿no? En esa etapa. Bien. Ahora, el estriol va a ser, si bien es cierto, es el que está presente en mayor cantidad, pero también van a estar la estrona y el estradiol. La estrona en menor cantidad, en un nivel intermedio, y el estradiol pues va a disminuir bastante, ¿no? Pero va a haber también, pero va a haber en poca cantidad, ¿no? Es más el estradiol de la mujer joven no gestante, el estradiol. Muy bien. Entonces esa es la hormona en el que va a estar presente en el embarazo, ¿no? El estrógeno, miren. Vamos a estar con mayor pico a partir de ya para el casi final del embarazo, vamos a estar con mayor pico del estrógeno. ¿No? La otra hormona importante también en el embarazo es la hormona lactógeno placentaria. ¿Ya? La hormona lactógeno placentaria, con esto para terminar, es la hormona que va a estar aumentada a partir del segundo trimestre. Va a ir aumentando a partir del segundo trimestre, pero el mayor pico va a ser en el tercer trimestre del embarazo, ¿no? Va a ser aquí está, miren, la lactógeno placentaria. ¿Ya? Entonces, a partir del segundo trimestre ya empieza a aumentar, pero su mayor pico es acá, en el tercer trimestre. ¿Por qué es importante que esté más en el tercer trimestre? Porque es la hormona, es como la GH del embarazo, es la hormona del crecimiento. Gracias a esta hormona es que el feto crece, ¿no? Crece en talla y en peso, sobre todo en peso. Es la hormona del crecimiento. Da la energía al feto para que pueda crecer. Es el que va a transportar la glucosa hacia la placenta por difusión facilitada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a promover el paso de la glucosa al feto. ¿Y cómo promueve? Es una hormona prodiabetogénica. ¿Por qué? Porque porque lo que va a hacer es una insulinoresistencia. ¿Qué significa insulinoresistencia? La glucosa, perdón un momentito. Lo que va a suceder es que va a estimular esta lactógeno placentaria, va a salir hacia la madre, pero va a estar en la sangre, o sea, se va a quedar en la sangre materna, no va a ingresar a las células de la mamá, sino va a estar simplemente, va a favorecer que la glucosa esté en la sangre de la mamá. ¿Para qué? Para que una vez que esté en la sangre de la mamá, esta glucosa va a pasar a la sangre del feto a través de la placenta. O sea, va a haber una mayor cantidad de glucosa en la sangre de la mamá, pero esta va a ser rápidamente captada por la placenta. ¿Para qué? Para que pueda pasar al feto. Por eso es que hace insulinoresistencia, ¿no? En la mamá, ¿no? Para que favorezca el paso de la sangre al feto. Todo está relacionada con la diabetes gestacional, es prodiabetogénica, sobre todo en aquellas mujeres que tienen alto riesgo, por ejemplo, mujeres obesas, mujeres añosas,
¿no? En ellas va a ser diabetes, pues se va a presentar la diabetes gestacional. O sea, todas van a tener esto que es insulinoresistencia, pero ¿quiénes van a ser diabetes gestacional? Aquellas mujeres con factor de riesgo, no todas. ¿Por qué? Porque la hormona lactógeno placentaria lo que hace es favorecer el crecimiento del feto a través de esta insulinoresistencia en la mamá, ¿no? Para poder captar con mayor facilidad para poder transportar la glucosa al feto de la mamá, de la mamá al feto a través de la placenta por difusión facilitada. Y esto lo va a hacer a través de un transportador de glucosa hacia la placenta. ¿Cuál es? Recordemos que vamos a tener dos tipos de transportadores. Bueno, los GLUT, esto ya han hecho también en endocrino, ¿no? Acá vamos a ver de todo, tenemos que recordar endocrino, embriología, anatomía, les dije en la primera clase, ¿no? El GLUT1 es el transportador más abundante, pero es el transportador más abundante, es abundante. Esto ya lo han visto cuando han hecho, esto ya lo han visto cuando han hecho diabetes, ¿no? Y el GLUT4 es el transportador dependiente de la insulina que aparece a partir de las 20 semanas de la gestación. Este es el GLUT4 es el transportador de la gestación, que aparece a partir de las 20 semanas. Aquí está, a partir de las 20 semanas. Ahí vamos a tener el GLUT4, que va a favorecer el transporte de la glucosa de la mamá al feto. ¿Bien? De la mamá al feto. Entonces, ¿por qué es importante la hormona lactógeno placentaria? Porque es la hormona responsable del crecimiento fetal. ¿Ya? Del crecimiento fetal. Y el GLUT, a través del GLUT4, que va a aparecer a partir de las 20 semanas de la gestación. Entonces, ¿qué significa? Que la lactógeno placentaria induce la insulinoresistencia, por eso es que está relacionada con la diabetes gestacional. Su pico de mayor secreción va a ser en el tercer trimestre, porque necesita para el crecimiento fetal, sobre todo en el último trimestre. Por eso es que cuando hagamos diabetes gestacional se tiene que entender que el tamizaje de diabetes gestacional lo tenemos que hacer a toda gestante, sobre todo a toda gestante que tiene factores de riesgo, como hemos dicho, obesidad o mujeres añosas, entre las 24 y 28 semanas, a través de un test que se llama el test de O'Sullivan. ¿Ya? A través del test de O'Sullivan. Muy bien. Acá nos quedamos jóvenes. Espero que se haya entendido. Si hay alguna pregunta. Creo que se entendió, ¿no? Bien, entonces, ¿sí? Sí, Jul, dime. Uh-huh. Un rango. Bueno, esto se va a presentar ya desde el primer, como les decía, a partir de la tercera semana en sangre, ya podemos estar teniendo con mínimas cantidades, ¿no? Es la forma más precoz para poder hacer el diagnóstico. A partir de, ya podemos tener, digamos, con 10 unidades, 20 unidades, más de 10, ya se considera positivo, ¿no? Más de 10 de beta-HCG. Ahora, un rango es que cada 48 horas tiene que duplicar esa beta-HCG. Normalmente cuando hagamos después aborto, por ejemplo, vamos a tener una HCG ya tenemos que ver, por ejemplo, saco gestacional en una ecografía, 1500 de beta-HCG, ya debemos encontrar saco gestacional.
pero desde menos o sea, con 10, con 20 ya podemos estar diagnosticando una gestación. Y si es que ese valor va incrementando, va a ir incrementando cada 48 horas, como les decía, significa que esa gestación está yendo bien. Por vía transvaginal, con una beta-HCG de 1500 ya se debe de ver saco gestacional. Si no vemos saco gestacional en una ecografía transvaginal, por ejemplo, significa que esa gestación o es una gestación o que ha estado abortando y la mujer no se ha dado cuenta porque ha tenido pequeños sangrados, o que es una gestación ectópica, o sea, que no está dentro del útero, cuando tenemos ya 1500, ¿no? Valores muy bajos tenemos que pensar también en gestaciones que no están yendo bien, ¿no? Uno de ellos, como te decía, el embarazo ectópico, una gestación anembrionada, ¿no? Que hay saco gestacional, podemos estar teniendo, digamos, 14,000, 10,000, pero no hay embrión. Entonces también es una gestación que no está yendo bien, ¿no? Con 2,500, por ejemplo, por vía abdominal, ya debe de verse saco gestacional. Con 1,500 ya debe verse saco gestacional en una gestación eutópica, ¿no? Ya debe haber saco gestacional intraútero. Pero valores desde menos ya son positivos, ¿no? Ya son positivos para gestación. Sí, Yul, dime. Mola. Uh-huh. Exacto, así es, exacto. O sea, ya, pero desde valores, como te decía, desde mínimos valores ya se encuentra, ¿no? Desde la tercera semana de gestación ya podemos estar teniendo 10, 20, 30 y ya es positivo, ¿no? Ahora, máximos, como dices tú, más de 100,000, más de 150,000, ya se tiene que estar pensando en algo que no está yendo bien tampoco, ¿no? En ese caso pensamos en, como decías tú, en dónde va a haber mayor cantidad de beta-HCG, ¿no? En un embarazo múltiple, ¿no? Por la misma cantidad de fetos, va a haber mucho mayor, entonces tenemos que descartar mole y datiforme, que es la enfermedad trofoblástica gestacional. Y luego ya cuando veamos también vamos a ver esto en mola, se hace un seguimiento, ¿no? De beta-HCG, más de 100,000, más de 150,000, más de 300,000, ya tenemos que estar pensando incluso en enfermedad trofoblástica gestacional, en neoplasia trofoblástica gestacional, ¿no? La mole y datiforme es un tipo de cáncer, pero felizmente benigno en la gestación, y esto se produce por alteración en la unión de los gametos, ¿no? De los gametos. Y eso ya lo vamos a ver cuando hagamos mola. Se hace todo un seguimiento mensual, trimestral, luego anual, que tiene que ir disminuyendo esa beta-HCG. Si no, entonces estaríamos entrando a una neoplasia trofoblástica gestacional. Muy bien, Yul, qué bueno que estés leyendo. Bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bien. Doris, la anterior clase había dicho a su compañero, no recuerdo quién, tenía que exponer para que exponga, a ver, jóvenes. Waldir, doctora. Yo, doctora, sí. Waldir, ya. Para la siguiente, por favor, la diferenciación que te pedí entre cómo se diferencia el sexo masculino y la diferenciación celular, ¿no? La diferenciación sexual. Doctora, sí, era desarrollo conodal mi tema. Lo tenía listo para hoy día. Sí, para la siguiente, por favor, porque ya vamos a hablar un poco de anexos. Desarrollo gonadal, ¿no, doctora, en específico? Sí, desarrollo gonadal. Bien, a ver, a sus otros compañeros, a ver. Un momento. A ver.
Doris, por favor, igual. Estás. Ya.